Les saluda Gladys Rodríguez. Iniciamos una nueva ronda de noticias Globovisión. Comenzamos. El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, continúa recluido en la sede de la DICIT. Se difirió la audiencia para este sábado por tiempo. Luego de ser recusado por la defensa, el juez Michael Moreno, mediante un sorteo, el caso fue asignado al Tribunal 49 de Control. Cual sujeto revestido de alta peligrosidad, fue trasladado el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, a los tribunales. Llegó custodiado por una caravana de radiopatrullas y unidades motorizadas de la DICIT. En los sótanos del Palacio de Justicia, un numeroso contingente de guardias nacionales ataviados de equipos antimotines hacía lo propio. Carlos Fernández fue sacado del asiento trasero de esta patrulla y algunos pensaron que estaba esposado. Allí quedó la duda. Los efectivos de Oliva y los de Chaqueta Negra se encargaron de ello. Ciertamente entonces es aquí donde se produce el traslado del presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández. Vamos a intentar hablar con él, sin embargo es imposible acercarnos. Ven ustedes cómo estos funcionarios de la DICIT lo están trasladando. Ven ustedes el movimiento de los medios de comunicación social intentando acercarse a intentar hablar con el presidente de Fedecámaras, sin embargo fue imposible. ¿Y cómo no iba a ser imposible? Si los funcionarios tenían entre sus misiones empujar a cuanto comunicador osara acercarse al peligroso indiciado. Así fue conducido por el sótano y llevado a declarar ante el juez 34 de control Michael Moreno, en lo que se denomina la audiencia de presentación. No obstante, la presentación ante el tribunal no pudo llevarse a cabo debido a que la defensa de Fernández recusó al juez 34 de control, Michael Moreno, quien dictó la medida privativa de libertad. Ya a las 4:30 de la tarde y mientras se resolvía la recusación, la oficina distribuidora realizó un nuevo sorteo computarizado. La informática decidió que la causa recayera en el juzgado 49 de control, a cargo de la juez Gisela Hernández. Ante estos acontecimientos, el diputado oficialista Darío Vivas llegó a los tribunales para afirmar que él, junto a otros semeberristas, se convertirían desde ese momento en acusadores privados, tanto de Carlos Fernández como de Carlos Ortega. En nombre del pueblo venezolano honesto, trabajador, en nombre del pueblo venezolano que defiende la Constitución y la democracia, en nombre de ese pueblo, nosotros vamos entonces a convertirnos en acusador, porque nosotros entendemos que no puede haber ninguna medida que viole la Constitución y que viole la ley. La dirigencia ejecutiva de Fedecámaras y algunas personalidades de la vida política y empresarial del país se hicieron presentes en los tribunales para respaldar a Fernández. Llegaron acá López Mendoza, Vicente Brito y Edo Polecel y el presidente de Fedeagro, José Manuel González, quienes le hicieron llegar simplemente una tarjetica diciéndole pues que estaban acá. Estaban acá porque indudablemente nosotros no podemos entrar todavía a visitarlo y hablar con él y saber cómo se encuentra y cómo está, pero ya él sabe que estamos acá, se le llevó algo de comer y algo de tomar y creo que está un poquito más repuesto. La jueza 49 de control Gisela Hernández conoció al imputado y a sus defensores. Será este sábado cuando se realice la audiencia en la que se determinará si la medida de privación de libertad es sustituida por otra o revocada, o si por el contrario la causa sería sobreseída. Entrada la noche, cerca de las 8, Carlos Fernández salió del juzgado 49 de control, con la misma férrea custodia. Conducido por el ascensor, fue sacado por el sótano del Palacio de Justicia y minutos más tarde, nuevamente recluido en la sede de la DICIT en el helicoide. Wilmer Solano. Ellos creen que son superiores. Ellos creen que con ellos nadie puede meterse, que no hay ley para ellos, que la ley es para los pendejos. No, aquí la ley es para todo el mundo. Según el primer mandatario, Fernández y Carlos Ortega atentaron contra los derechos del colectivo nacional. Unos delincuentes que deberían ser condenados por lo menos a unos 20 años de prisión por todo el daño que le han hecho al pueblo, por todo el daño que le han hecho al país. El golpe de abril, el sabotaje petrolero, en buena hora ordenó un juez detener al presidente de Fedecámaras y bien preso que está. Instó nuevamente a sus partidarios a mantenerse alerta. Llamo al pueblo venezolano a la calle a defender la revolución, a defender la justicia, a defender la dignidad. Aquí manda el pueblo, aquí no manda la oligarquía. Calificó como extrañas las declaraciones que desde el exterior no han visto con buenos ojos la detención de Fernández. Ahora yo quiero recordarle a todos los gobiernos del mundo, yo quiero recordarle a todos los funcionarios del mundo, de las instituciones mundiales, que Venezuela es un país soberano
El presidente afirmó no tener miedo a medirse. Cualquier venezolano puede aspirar a que Chávez se vaya de la presidencia y eso es válido. Cualquier venezolana puede estar en contra de la revolución bolivariana y eso es válido. Claro que la mayoría de nosotros somos revolucionarios, la mayoría de nosotros apoya este proyecto revolucionario y la mayoría de los venezolanos y venezolanas hoy están diciendo Chávez no se va, Chávez no se va, Aunque sus seguidores le pidieron transmitir en cadena, dijo que esto solo lo haría cuando lo considerara estratégico. Luego de la medida privativa de libertad contra el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, varias fueron las reacciones de la sociedad civil. En el siguiente trabajo, Jesús Rivero Bertorelli nos muestra el recorrido de esta detención. La indefectiva detención del presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, parece revivir las graves dudas que históricamente ha generado la aplicación de justicia en nuestro país. Al filo de la medianoche, en lugar de la orden de aprehensión, al imputado se le mostró un arma. Si tenían una orden judicial, podían haberla presentado. No entendemos el uso excesivo de la fuerza, el uso injustificado de las armas de fuego. Pasaron largas horas contrariando el debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución, sin que ninguna autoridad aclarara los hechos. La casilla de Isaías Rodríguez está llena. Por favor, vuelva a intentar más tarde. Adiós. Que me deje su número telefónico, su mensaje y su nombre. Hasta luego. Doctor Germán Mundaraín, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Le habla José Domingo Blanco, Mingo, de Primera Página. Solo el canal del Estado tuvo acceso a las declaraciones del juez Michael Moreno, quien dictó la orden de captura. Este mutis informativo no fue solo para los medios. Carlos Fernández permaneció incomunicado de sus familiares, abogados, diputados y hasta de una fiscal del Ministerio Público. El juzgado 34, en funciones de control, dictó orden de aprehensión y de captura a los ciudadanos Carlos Ortega y Carlos Fernández. Tengo entendido que la DICIT en esas horas le dijo, mira, nosotros preferimos que venga en horas de la mañana. Esa es la información, no parece un procedimiento lo más transparente posible. Al parecer, no solo en este aislamiento se evidencia poca transparencia. Según expertos en la materia, esta aprehensión estaría colmada de violaciones constitucionales y legales. Esto no es sencillamente una irregularidad. Los funcionarios que llevaron a cabo la incomunicación, que le impidieron a Carlos Fernández el entrevistarse con sus abogados y con su familia, incurrieron en un delito. Ese delito está contemplado en el artículo 182 del Código Penal. La Constitución señala que la regla en el proceso, para eso aprobamos una Constitución, es el juicio en libertad. En el desenlace de esta historia, una vez más el país juzgará la transparencia del tantas veces cuestionado Poder Judicial. Y una vez más hay que decir que cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo. Jesús Rivero Bertorelli, Globovisión. Y ante la detención de Carlos Fernández, Fede Cámaras denuncia terrorismo judicial de Estado. Y como nos cuenta Jessica Morales, insisten en que es inocente y exigen que sea liberado inmediatamente. Acostumbrarnos no. Nos costará mucho esta lucha para defendernos de estas situaciones. No es fácil. Es que en Fede Cámaras están dispuestos a insistir hasta que Carlos Fernández, su presidente, sea liberado. No conciben que permanezca en una situación distinta. Quieren llamar la atención de venezolanos y extranjeros. Fede Cámaras denuncia al país y al mundo que en Venezuela se practica terrorismo judicial de Estado. La detención de Carlos Fernández es un ataque terrorista a la libertad, es un ataque a las leyes, es un ataque al derecho constitucional que tenemos a protestar, a expresar nuestras opiniones, al derecho que tenemos a convivir en paz y seguridad. Carlos Fernández es inocente de todos los cargos que se le imputan
y públicamente solicitamos a la Fiscalía General de la República el retiro de esos cargos. Carlos Fernández es un preso político de este régimen. Critican la reacción del presidente de la República ante la detención de Carlos Fernández. El gobierno ha expresado con mofa y regocijo en público, incluidos, la detención de Carlos Fernández y de otros líderes de la oposición, pensando que poniéndolos presos detendrá a los millones de venezolanos que han manifestado su rechazo al régimen. Fede Cámaras volvió a denunciar que su presidente fue objeto de atropellos al momento de ser detenido. También critican otras situaciones relacionadas con la aprehensión. Está detenido el vehículo de Fede Cámaras. ¿Por qué razón? No sabemos. Y fue detenido por varias horas el chofer de Carlos Fernández, donde no había ninguna boleta de privación de la libertad que ningún juez hubiese liberado en contra de este joven. Ante esta detención, siguen preparando acciones, pero descartan un nuevo paro. En este momento no es la paralización del país lo que está latente. Recuerden que nosotros tuvimos una decisión de hacer una transformación de la protesta cívica que continúa. Recuerde que todavía sigue paralizado el sector petrolero y a ello le estamos nosotros dando todo nuestro apoyo. La vicepresidenta de Fede Cámaras dice que han hecho conocer su opinión al secretario general de la OEA acerca de la detención de Carlos Fernández. Sin embargo, expresa que han tratado de comunicarse con él vía telefónica, pero no lo han logrado. El sector empresarial irá anunciando progresivamente las próximas acciones que seguirá. Por razones estratégicas prefiere no adelantar detalles. Por lo pronto, Fede Cámaras tiene previsto realizar el próximo lunes un Consejo Nacional Extraordinario para tomar algunas decisiones. Jessica Morales, Globovisión. La Conferencia Episcopal Venezolana también se pronunció en torno a la detención del presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández. Para ellos existe un aumento en la arbitrariedad por parte del gobierno nacional. Deterioro de la institucionalidad en el país es el calificativo usado por el presidente de la Conferencia Episcopal para describir parte de la situación que se vive en Venezuela. Monseñor Baltasar Porras advierte que la población se encuentra desasistida. En el caso de la detención de Carlos Fernández, dice que el encubrimiento por parte del fiscal y la Defensoría del Pueblo hacen que la credibilidad en los organismos del Estado queden aún más en tela de juicio. El representante de la Conferencia Episcopal no entiende por qué el gobierno, contando con tantos elementos, tiene que proceder como lo hizo. Para él, esto contribuye a incrementar el clima de conflictos que hay en el país. Este viernes el diario estadounidense The New York Times dedicó su editorial a la crisis política venezolana. Bueno, en él se califica como una venganza las acciones legales contra Carlos Fernández y Carlos Ortega, advirtiendo sobre las consecuencias que podría tener un giro del autoritarismo de izquierda o derecha, por lo que define como frágil la democracia en nuestro país. Lamentablemente, el presidente Hugo Chávez, en lugar de trabajar para remediar la grave división del país, parece decidido a provocar nuevas y peligrosas tensiones. Los cargos vengativos en contra de ellos podrían borrar el modesto avance logrado recientemente hacia una resolución pacífica y constitucional a la prolongada crisis política venezolana. Estos pasos amenazan con doblegar los compromisos propuestos por Jimmy Carter luego de una misión de mediación el mes pasado. La manera correcta de determinar el futuro político de Venezuela es a través de elecciones democráticas. Eso parecía posible recientemente cuando el martes el gobierno y la oposición emitieron una declaración comprometiéndose a promover la reconciliación y el entendimiento. Luego vinieron las órdenes de arresto. Desafortunadamente Chávez, habiendo logrado todo menos vencer el paro, parece no estar escuchando más. Y a pesar de que lleva casi 2 meses detenido, el general Carlos Alfonso Martínez aún no ha sido imputado de los cargos que lo llevaron a estar privado de su libertad. El general Carlos Alfonso Martínez fue detenido el pasado 30 de diciembre. Luego de que fuera revocada la decisión del Tribunal 18º que solicitó su liberación, el caso pasó al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, según lo establece la Constitución, sería su juez natural. La norma legal establece que la presentación ante el tribunal de un detenido en supuesta flagrancia, tal como ha alegado la Fiscalía en este caso, debe hacerse dentro de las 48 horas siguientes a la detención para que el detenido sea imputado, es decir, conozca los cargos por los cuales se le acusan. En el caso del general Carlos Alfonso Martínez, han pasado casi 2 meses y este requisito fundamental no se ha cumplido.
La Fiscalía había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que el general fuera trasladado para que se le tomara una declaración, pero el tribunal decidió este martes, en sala plena, que es a la Fiscalía a la que le corresponde trasladarse donde está el detenido y tomar la declaración e imputarlo. La Fiscalía entonces solicitó diligentemente a la defensa que se le permitiera el acceso al general para imputarlo, pero los abogados alegan que no pueden hacerlo debido a que la imputación debe hacerla el juez natural del general, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia. Por paradójico que parezca, esto es así, a pesar de la reciente decisión de la Sala Plena que deja a la Fiscalía esta responsabilidad. En vista de la incertidumbre jurídica que genera esta decisión de la Sala Plena, la defensa del general Alfonso Martínez introducirá en los próximos días ante la Sala Constitucional un recurso de revisión constitucional en el que solicitan que se revise el caso y se anulen los autos que han colocado al general en esta situación que el abogado Juan Carlos Gutiérrez califica de minusvalía o menoscabo de sus derechos fundamentales. Recalca Gutiérrez que en este proceso se han violado todas las normas legales y del debido proceso. Con este recurso de revisión, la Sala Constitucional tendría que decidir definitivamente sobre la suerte del general, o por lo menos sobre el requisito fundamental que hasta ahora no se ha cumplido, que es la imputación de los cargos por los cuales lo mantienen detenido. Muchas denuncias surgieron tras estas reformas y la administración que se les dio. Es así como en el primer semestre del año 2002 se conoció la casi desaparición de 2 billones del FIEM. Gasto que posteriormente fue justificado por el presidente de la República y refrendado por el ministro de Finanzas, Nelson Meréndez. Están haciendo planes. Chávez está listo. Pero hay que meter un fiscal para que lo enjuicie. Están inventando que los recursos del FIEM me los robé yo o los malversamos, mentira. El presidente de la República tiene que responder por esos recursos y por eso yo digo que el ministro actual, Tobías Nóbrega, no puede venir ahora con el cuento de que eso no se va a pagar porque ya están vencidos los lapsos. Eso es como que si yo tengo un apartamento alquilado, lo tengo que pagar los 30 y como no tuve el dinero para pagarlo el día 30, ya simplemente la deuda no la tengo. Eso es algo absurdo. Y salió la célebre estafa por la cual está acusado el presidente de la República, el ministro de Hacienda, ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, recordarán ustedes, que cuando decidió sobre esa querella, dijo, esto tiene visos de proceder y la mandó al fiscal general de la República para que el fiscal acusara y por supuesto el fiscal no ha hecho absolutamente nada, porque allá hay los delitos de peculado de uso, de malversación de fondos, de fraude a la descentralización. Como si fuera poco el escándalo generado, las gobernaciones demandan con vehemencia lo adeudado. Quien quiere besar busca la boca, ¿no? Quien quiere aprobar una cosa rápidamente lo logra si hay la verdadera buena voluntad en favor de todos los venezolanos. El gobierno nacional tiene que apurar el paso. Reclamo que recibió en respuesta un rotundo no. Y es que en esta alcancía millonaria hasta hace poco quedan escasos 50 millones de dólares. La cuenta del FIEM queda en este momento con aproximadamente 1.477 millones de dólares, de los cuales 1.000 son de PDVSA, 416 de las entidades federales y 51 millones de dólares del gobierno central. De haberse cumplido a $30 el barril y que no se hubiera botado el dinero en la corrupción, en la impunidad de este gobierno, tendríamos en este momento, en donde la situación es muy difícil desde el punto de vista económico, ahorrados aproximadamente 16.000 millones de dólares. O sea, si alguien agarra la ley y este gobierno hubiera cumplido la ley, nosotros tuviéramos en este momento 16.000 millones de dólares ahorrados, que para que ustedes se den una idea de cuánto significa esa cantidad es casi el 70% de la deuda pública. Y fíjense que Venezuela en este momento, por no contar con ese recurso, tiene que comprometerse en sucesivas operaciones de endeudamiento para poder pagar los intereses del viejo endeudamiento que tiene. El gobierno dispara hacia los ex empleados de PDVSA y la Coordinadora Democrática su artillería pesada. Según el oficialismo, son culpables de la merma de los ahorros y el inestable panorama económico que ahora se cierne sobre nuestro país. Natalia Las Guaitero, Globovisión. Última pausa, en unos minutos más de Noticias Globovisión. En la mañanita de hoy, muy temprano, desde las 7 de la mañana, me tuve que trasladar al fuerte tribunal, a la residencia del general Alfonso Martínez, por cuanto que, por orden de la fiscal Lesbia Andrés, que es la fiscal que tiene asignado el expediente, se trasladó un contingente de la Guardia Nacional fuertemente armado, inclusive también pudimos observar que habían también algunos civiles que también estaban armados. Y aparentemente lo que querían era trasladarlo.
sobre pretexto de que le iban a dar acceso a las actas procesales. Pero lo que nos llama la atención es que desde hace más o menos 2 semanas, el hijo del general aquí presente trajo un pequeño escrito a la Fiscalía donde se nos hace un nombramiento y la Fiscalía no admite ese nombramiento. Aparentemente ellos lo que quieren es trasladar al general para darle acceso directo a él mismo a las actas, cosa que de verdad nos parece que no es lógico, porque el código habla que tanto el imputado como sus familiares pueden hacer el nombramiento de los abogados. Ahora venimos a ver si es que ellos nos van a dejar accesar al expediente. Él está bajo la orden del Tribunal Supremo de Justicia. Luego no entendemos cómo la fiscal libra una boleta de traslado para trasladarlo aquí a la Fiscalía, cuando si él está a la orden del Tribunal Supremo, la sala plena, que es la que asumió la competencia, digamos, el control. Entonces es la sala plena la que tiene que ordenar el traslado, o por lo menos autorizar a la fiscal del Ministerio Público para que realice el traslado. Entendemos pues que a lo mejor se trata, mira, no sabemos si es de algún show, de traerlo aquí esposado, como para mostrarlo en público, de que bueno, aquí está el otro imputado, que lo traemos aquí esposado para que el pueblo lo vea. No sabemos exactamente si esa pues sea la... Yo presumo que a lo mejor hay algo de eso, ¿no? El comunicado puntualiza: el régimen del teniente coronel Hugo Chávez ha gastado millones de dólares del patrimonio público, tratando de hacer ver en todo el mundo que las informaciones publicadas constituyen una campaña mediática contra su gobierno y no un reflejo fiel de las opiniones y hechos verídicos que caracterizan la grave realidad nacional. El pasado mes de enero se denunció una escalada de violencia contra los medios y las instituciones democráticas por parte del gobierno y nos declaramos en emergencia institucional. En el caso presente de la detención del presidente de Fede Cámaras, los hechos evidentes y la oportuna denuncia han sido recogidas y hechas públicas por los periodistas y los medios de comunicación, quedando al descubierto esta burda mascarada judicial protagonizada por un juez en entredicho y cuyo procedimiento fue ordenado por el propio presidente de la República, según lo declaró él mismo el pasado jueves. Les dije, procedan, fueron sus palabras ante los medios. Se anuncian nuevas detenciones, entre ellas las del presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, así como la de individualidades, periodistas, editores y dueños de medios de comunicación. El bloque de prensa acordó denunciar ante el país y la comunidad internacional el carácter totalitario, antidemocrático y violento del gobierno del teniente coronel Chávez, deslegitimado en su acción y en el respaldo del pueblo. Denunciar la determinación evidente y comprobada del régimen de cerrar las salidas democráticas a la crisis, al rechazar el referendo consultivo solicitado por más de 2 millones de venezolanos. Las nuevas firmas de más de 4,5 millones de ciudadanos que exigen una solución electoral a la situación que vive la patria, igualmente al desconocer y burlarse de la buena fe, la seriedad y la disposición a facilitar la normalización democrática de Venezuela por parte de la OEA y su facilitador César Gaviria, bajo cuya iniciativa se había firmado hace pocos días por el gobierno y la oposición la Declaración contra la Violencia por la Paz y la Democracia. Denunciar la actuación y el pronunciamiento sistemático de los poderes públicos de la República en seguimiento estricto de las determinaciones del teniente coronel Chávez en cada situación de su interés personal y de su proyecto totalitario. Solicitar el auxilio de la Sociedad Interamericana de Prensa para canalizar internacionalmente acciones ante personas e instituciones de derecho público y privado preocupados por los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión mediante la exposición de la real crisis venezolana. Exhortar a los sectores democráticos mayoritarios del país a superar con firmeza de espíritu las violentas demostraciones de poder y control que exhibe con perversidad el régimen de Chávez para tratar de ocultar su debilidad, así como el cinismo provocador del teniente coronel y sus allegados, programados a desanimar e infundir temor en un pueblo conocido como generoso y bueno, pero también reconocido por su temple, perseverancia, valor y vocación democrática. Caracas, 21 de febrero de 2003.